Bienvenidos a esta clase del segundo módulo, donde nos vamos a adentrar más que nada al análisis de la carta astral y a profundizar en el estudio de los astros. Obviamente te recomiendo hacer los talleres de cada signo, digamos, entender los astros desde el punto de vista mitológico, su simbología y cómo afecta a cada signo y cómo lo rige. Pero el segundo módulo se basa en lo que es la estructura básica de la carta astral, que son dos cosas. Los aspectos, que te voy a, digamos, vos ya sabés, pero lo vamos a volver a repasar, y las casas astrológicas. Los aspectos son los ángulos que forman entre los astros. Para decirlo de una manera mucho más prolija, los aspectos serían las relaciones entre los astros, ¿sí? Eh, Tienen una fuerza, digamos, los aspectos determinan en qué fuerza se manifiestan los astros en la carta astral. Y la fuerza en la cual se manifiestan es la medida en la cual se imprimen en lo que es tu ser aquí encarnado. Por lo tanto, depende de esa impresión inicial que podemos decodificar el mensaje código que se encierra y que tiene que ver con esta, este propósito que viene a encarnar el espíritu. ¿Sí? Eh, Se muestran los aspectos a través de las relaciones angulares y nos dice, algunos dicen que es una información complementaria. No sé si sabés que hay toda una astrología basada solamente en los aspectos y para nada en el zodíaco. Hay una astrología que define a las personas por el aspecto más relevante. Por ejemplo, es una persona Sol cuadratura Luna. No importa si es Tauro. ¿Sí? Entonces, la relación es como que enlaza o limita a la persona y conocer tus límites es poder saber hasta dónde llegas y qué tenés que trascender. Por lo tanto, es algo bastante importante. ¿Cómo sabemos los aspectos astrológicos? Bien, eh, los aspectos astrológicos lo podemos notar con, digamos, contando, ahí te voy a mostrar, digamos, las líneas que, digamos, que separan entre la posición de un astro y otro, y ahí contamos los ángulos, o simplemente eh, las líneas que se dibujan en medio de la carta astral. ¿Mm? Para lo cual yo estoy abriendo y ahí te voy a mostrar específicamente una cualquiera y vamos a ver dichos aspectos. Ahí te voy a compartir. Bien, ¿qué es lo que observamos aquí? Vamos a ver que tenemos estas líneas con dos colores, en este caso se presentan, azul y rojo. También se puede presentar en verde, ¿ok? Después vamos a delimitar bien. Estas líneas están marcando si entre dos astros hay un aspecto que los tensionan, le quitan fuerza, los moviliza, ¿por qué? Ahora vamos a explicar, o armónico. ¿Por qué un aspecto de tensión moviliza? Si yo vacío algo, creo un vacío, creo una necesidad. Es decir, hay un desequilibrio e impulsa al sistema en total a volver a tomar equilibrio. Esto es una ley fundamental de la naturaleza, el primer principio de conservación de la energía. Si de un sistema quito una parte, el sistema tiende a compensarlo. Por eso, por ejemplo, el paso de la electricidad, ¿sí? Porque creo potenciales, tensión, entonces como se tienen que compensar, pasa la energía. Como yo controlo ese proceso, tengo energía. En este caso es lo mismo. Entre dos astros se crea una tensión, se polariza y entre ellos van a impulsar a que la persona se movilice, se manifieste, compense esa falta. Esos aspectos son los que están en rojo. Los aspectos azules o armoniosos, en cambio, ofrecen lo que falta, complementan al astro, se combinan y dejan las cosas como están. Dicho de esta manera, pareciera que los aspectos inarmónicos son los que propician la evolución de la vida. Y así es.
Sin embargo, son los que tienen mala fama. Cuando hablamos de aspectos inarmónicos, enseguida todo el mundo, ay, vas a tener un mal día y va a pasar. No. Lo que está sucediendo es que la persona va a ser impulsada a actuar para su evolución. ¿Sí? Ahora bien, cuando vemos las relaciones entre los aspectos y lo que se genera, también lo que podemos entender es que estamos viendo el proceso evolutivo del alma en esta encarnación. Y si yo veo el proceso evolutivo y entiendo para qué la persona ha venido, pueden primero bajar 20 cambios con respecto a cualquier situación que le haya parecido muy inadecuada, insostenible, pero por otro lado también le puede, en ese entendimiento, la persona va a poder sentir mejor eh, y va a poder entender su proceso, fluir en ese proceso, porque no lo vas a detener, pero va a fluir, va a tomar otra actitud. Por lo tanto, la evolución se va a precipitar, se va a catalizar, se va a mejorar, va a ser más rápida y la persona la va a poder incluso disfrutar, a pesar de que los eventos no sean los más cómodos, más son incómodos, porque inarmónico es incomodidad. Mira, por ejemplo, este aspectario. O sea, es que el aspectario es donde se guarda la relación en todos los aspectos. Ya de por sí, solo con un golpe de vista, verlo todo rojo, te está indicando que es una persona que no tiene un día de tranquilidad. Por ejemplo, tiene mucha tranquilidad consigo misma porque la línea del ascendente es donde más o mejor aspectado está. Pero fíjate, por ejemplo, la oposición de Saturno. Una persona que tiene mucha fuerza de voluntad, porque oposiciones me muestran fuerza de voluntad, pero cuando las papas queman. Es decir, cuando hay situaciones de emergencia, la persona se va a mantener pasible, pacífica, paciente, va a saber qué hacer, va a esperar. Cuando no, sonamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que te quiero hacer en este módulo? Indagar en cada aspecto, ver las relaciones entre los astros con respecto a ese aspecto y después las relaciones de más de dos aspectos entre sí o configuraciones, que son los dibujos que se forman. ¿Para qué? Para poder entender la naturaleza de la persona. Si nos centramos en eso, en esas relaciones, no es solamente que Venus esté en Aries y Marte esté en Piscis. ¿Qué relación guardan entre Venus y Marte? Porque está bien, ahí está la naturaleza de cómo se manifiesta, pero se manifiesta al 100, no, porque si hay algo inarmónico le están quitando energía, ¿qué es lo que falta? Si hay algo armónico, ¿qué es donde se está estableciendo y es difícil sacarlo de esa zona de confort? Por ejemplo, una persona muy conformista. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se conforme, para que no diga todo que sí? Porque en definitiva no le preocupa, pero tampoco evoluciona. Entonces, no siempre es leerlo como bueno o malo, armónico o inarmónico, sino entender la figura del aspecto en la profundidad de la persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indagar cada aspecto en relación con entre los pares de astros para tener una noción mucho más sofisticada, profunda y eficiente. Entonces vas a tener un excelente manual, pero entendiéndolo desde este punto de vista. Te espero en las próximas lecciones.